Shalom, hermanos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les hablamos desde 12 tribus, Bene Israel. Básicamente somos personas apasionadas por la palabra, anhelando aprender del maestro, de la boca del maestro y de su corazón, de nuestro maestro Yehoshua, por la voluntad de nuestro Padre eterno Jehová y por la obra del Ruach HaKadosh, el precioso Espíritu Santo en nuestras vidas. Les habla Mauricio Sáenz. Hemos venido estudiando Apocalipsis 9, vamos en la quinta trompeta. Hemos visto los tres ay que figuran para anunciar lo terrible de la quinta, la sexta y la séptima trompeta. Y en los estudios anteriores llegamos hasta el punto de establecer que las langostas que aparecen saliendo de este horno que viene, cuyo humo procede del pozo del abismo, no son langostas físicas, no son langostas como animales, insectos, sino que corresponden a otra calidad que hemos determinado que son espíritus. Ahora, desde luego, se ven ciertas características de langosta, como son cuatro alas, y entendemos que los querubín poseen dentro de su descripción cuatro alas. Vemos que tienen, y ya lo estudiamos también, las colas como de escorpión, o sea, aguijones, y que con ellas causan daño. Hoy vamos a ver básicamente quiénes son estos seres, las características de estos seres espirituales y debemos también entender que cuando más adelante desarrollemos este tema no será exclusivo de esto porque tendremos que desarrollarlo también cuando veamos acerca de la primera bestia, la bestia que sale del mar, la bestia que combate contra los dos testigos y contra los fieles de Yeshua y los vence. Y esta bestia que recibe poder, dominio, autoridad de parte de Hasatán. Pero vamos a concentrarnos hoy básicamente en quiénes son estos espíritus y qué hacen estos espíritus. ¿Cuál es la obra? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario ver la obra de estos espíritus? Porque es la obra que ya viene ejerciéndose sobre la tierra y es la obra que viene a encontrar su mayor auge, su culmen en este tiempo final, en el tiempo que se avecina antes de la venida de Yehoshua para gobernar por 1000 años desde Jerusalén. Entonces, vamos a estudiar Apocalipsis 9, 1 al 4 primero, por favor, Luigi, nos lees Apocalipsis 9, 1 al 4. Sí, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió un humo como el humo de un gran horno, y a causa del humo del pozo fueron entenebrecidos el sol y el aire, y del humo salieron langostas a la tierra, y les fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y les fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Vimos, si fueran langostas naturales, normales, ellas no atacan al ser humano, o sea, no pican, no muerden, no causan daño al ser humano. En cambio, sí atacan a la hierba verde, atacan a las cosas verdes, atacan a los árboles. Por lo tanto, dijimos, no son insectos, sino que son parte del ejército celestial. Así lo describe el mismo Génesis cuando dice, y acabó el Señor todo el ejército de los cielos y todo el ejército de la tierra, cuando descansa en el séptimo día, luego del día sexto de haber hecho toda la creación. Y el mismo Señor declara acerca de la langosta, dice él, mi ejército. Entonces estamos estableciendo que los seres espirituales, toda la creación, toda, es obra del Señor. Entonces debemos entender también que el creador único y la autoridad única y la autoridad final la tiene Jehová sobre toda creación, incluso sobre los demonios y sobre los espíritus rebeldes. No ha perdido su autoridad.
e incluso dentro de su plan está que estos rebeldes actúen sobre la tierra. Ahora, estos seres, este ejército celestial que se revela, ha llegado a ser conocido como espíritus malignos, Shedim, ha llegado a ser también conocidos como los Sirín, han llegado a ser conocidos como dioses, como diosas, como seres de luz y demás, cuya característica unificadora es la de rebelarse contra el Señor y la de engañar a los habitantes de la tierra. Entonces, estos que han sido también conocidos como Shedim en el hebreo, demonios en el griego y demonio en el español, se caracterizan, se dice que se trata de seres que en principio, en el tiempo de las escrituras, tenían por característica el anhelar el sacrificio de animales inicialmente en muchas culturas, pero por sobre todo el sacrificio de niños. Y no podemos olvidarnos que ya lo vimos en algún momento, el tiempo que vivimos es un tiempo de sacrificio de niños. Es un tiempo en donde se dice de derechos, se habla de derechos, se habla de autodeterminación, pero no se quiere hablar ni de responsabilidades ni de obligaciones. Entonces, la mejor manera de bailar responsabilidades para muchas mujeres, para una gran mayoría que ha sido contagiada por un pensamiento al cual se le hace publicidad, el pensamiento de que se puede desistir de la maternidad matando a un bebé y matándolo en el vientre de la madre y haciéndole persecución a través incluso del financiamiento del Estado para que un bebé no nazca y para que la supuesta vida de la mujer prevalezca sobre la vida de un bebé que no ha sido responsable del adulterio, ni de la fornicación, ni de la irresponsabilidad de una pareja, un bebé que se excusan en unos muy pocos, unos pequeños casos comparados con la gran mayoría de lo que acabo de decir, que son los pequeños casos de violación. Entonces, se supone que allí, como no hay culpa de la mujer, entonces la culpa es de un bebé que viene en camino, cuando el único culpable es una persona que abusó de una mujer sin mediar el hecho de tener temor del Señor y de tener temor y venciendo aún el temor por una autoridad, pasando por encima del temor de la autoridad. Entonces, el sacrificio de niños y animales que se daba para los Shedim o para los espíritus malignos, hoy en día se ejerce y hoy en día es consentido por la ciencia, por la ley e incluso por la doctrina que se transmite en las iglesias. En muchas de ellas se apoya al aborto como una forma de control, como una forma de disminución de la población, como una forma de mantener los derechos de una mujer, como una forma de presentar como que el Señor nos perdona todo, todo no lo consiente, entonces la mujer o el hombre que también así lo aconseja o lo acompaña, se sienten con el derecho de hacerlo porque al fin y al cabo el Señor lo va a perdonar. El Señor nos va a perdonar, nos ama tanto que de todo esto nos perdona. Señor, clamo al Señor para que traiga revelación auténtica de cuánto asesinato, cuánta sangre se ha derramado y cuánta bendición hay en una paternidad, en una maternidad. Porque el motor de la vida de una mujer que no encuentra muchas veces incluso salida está en la palabra del Señor y en la vida de un hijo. Vida de hijo sin la palabra del Señor no funciona. Y la vida y la palabra del Señor matando un hijo no está, no existe, no es posible. La palabra Shedim deriva de la raíz en hebreo SWD, que significa shoot, que transmite un significado que se llama actuar con violencia. Alguna vez lo explicamos, no vamos a explicar todo el desarrollo de la palabra shedim o de la palabra shed, o también se trata, significa por los residuos, como los sobrantes. Dicen en Wikipedia, dicen, fue posiblemente una palabra prestada del acadio, la que en la palabra Shedu se refería a un espíritu que podía ser protector o malévolo. Con la traducción de los textos hebreos al griego bajo la influencia del dualismo zoroastrociano, Shedim fueron traducidos como daimonía,
con negatividad implícita. Más tarde, en la cultura judeo-islámica, Shedin se convirtió en la palabra hebrea para jin, con una actitud moralmente ambivalente. Los jin la cultura árabe corresponde a los duendes, a los espíritus traviesos, digamos de esa manera. Y dice que se convirtieron en dioses o semidioses. Y la palabra demonio, que viene del griego daimon, está caracterizada para todo espíritu o poder divino similar a un genio de la mitología romana. ¿Sí? Y dicen que la etimología viene de la palabra dividir, indicando que allí se presenta una ruptura, que lo que buscan estos espíritus es la ruptura, ¿sí? La división. Tengamos en cuenta que también, además de estos espíritus, están los irín, que son los vigilantes, custodios, observadores, que también ya los hemos explicado, diría que en manera extensa, que no corresponden, son diferentes a Satán y son diferentes a los serafín que cayeron en rebeldía contra Elohim y que vinieron a ser arrastrados por Satán. El Salmo 106, 36 al 42 nos recuerda esto y nos dice, ellos adoraron sus ídolos y esto se convirtió en una trampa para ellos. Entonces ofrendaron a sus hijos e hijas a los demonios. Sí, derramaron sangre inocente, la sangre de sus propios hijos e hijas, los cuales ofrendaron a los ídolos de Canaán y de la tierra. Fue profanada la tierra con sangre. Así se contaminaron por sus actos, se prostituyeron con sus propias perversidades. ¿Qué hicieron? Y la furia de Jehová se encendió contra su pueblo, y él aborreció su heredad. Él los entregó al poder de sus enemigos, y aquellos que los odiaban reinaron sobre ellos. Sus enemigos los oprimieron y los mantuvieron en sujeción al poder de ellos. Como recordábamos, cuando hablamos acerca de los principios que deberíamos determinar para entender qué son trompetas, decíamos que lo que empieza en un punto de la tierra y de la historia se expande hasta hacerse globalizado. La muerte de niños, el sacrificio de niños se ha globalizado. Ahora, ¿de dónde proceden los Shedim? ¿Qué son los Shedim? Entonces, Martica, yo sé que tú tienes el libro de Enoch, por favor, Enoch 9, 8 y 9. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres. Ya. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y se han profanado a sí mismos, descubriéndoles todo pecado. Luego estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Entonces allí entran a fusionarse, a tener relaciones incestuosas, bueno, más bien fornicarias, incestuosas, fornicarias, entre esos Irín, querubín que habían traicionado su naturaleza divina, su naturaleza celestial, más bien sería la palabra, su naturaleza celestial la traicionaron por la excitación que le produce a ellos las mujeres de la tierra y tienen relaciones sexuales con ellas. De esa relación nacen gigantes. Ahora, Enoch 15, 8 al 12, por favor, Martica. Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo y los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de los nefilín que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades. Ellos, aunque no comen,
tienen hambre y sed y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. ¿En dónde está la habitación de estos seres? En la tierra. Aquí lo está diciendo. Los seres celestiales en el cielo. Los seres de la tierra que fueron concebidos en la tierra, con mujeres terrestres, con mujeres de la tierra, su morada es la tierra. Pero entendamos algo, estos gigantes, que ya los explicamos en alguna ocasión también, entendimos su proceso, cómo era la destrucción de su carne para que quedara su espíritu, cómo su espíritu estuvo prisionero por un tiempo y cómo aparece nuevamente cuando el Señor Yehoshua está sobre la faz de la tierra, vuelven a aparecer y por eso no se habla nunca de una liberación de demonio o de Shedim, o una liberación de espíritu hasta el ministerio de Yehoshua. Y ese ministerio nos lo entregó a nosotros y nos dijo que en el nombre de Jehová, en su nombre, serán declaradas la libertad sobre aquellos que se encuentran prisioneros de espíritus. Y tenemos esa autoridad todavía. Y una de las cosas que dice la misma palabra del Señor es que el mismo Señor Yehoshua declaró que una de las cosas que él viene a hacer es a destruir las obras de Hasatán. No queremos describir ni extendernos en un tema que ya hemos estudiado, pero recordemos que parte de los Sirín se fueron a trabajar con Hasatán, bajo la dirección de Hasatán. Y que estos Shedim también trabajan porque Hasatán es el director de la orquesta, es el que la dirige toda. Luigi, nos regalas primera de Samuel 16:1, por favor, para entender la obra de los seres celestiales que caen en tinieblas. Llámense estos Irín, llámense estos Shedim, llámense estos demonios, llámense estos serafín caído, llámense Hasatán, cualquiera de estos, ¿cómo es su actuar? Primera de Samuel 16:1, por favor. Sí, dice, Jehová dijo a Samuel, ¿hasta cuándo lamentarás y llorarás por Saúl? Si yo lo he rechazado como rey de Israel, llena tu cuerno con aceite y ve que yo te enviaré a Isaí, Betlemita, porque de entre sus hijos me he provisto, he escogido un rey. Amén. El principio básico, ¿cuál es? El principio básico es el Señor se ha retirado. Ese es el principio básico. Para que un espíritu de estos logre actuar en la vida de una persona, en la vida de una nación, en la vida de un gobierno, en una congregación, en cualquier sitio, lo primero es que la presencia del Señor se haya retirado, que el Señor haya rechazado a esa persona, comunidad, nación, gobierno, etcétera. Ese es el primer elemento. Y allí sucede. Y le dice al profeta, ¿sabe qué? El profeta no ha entendido mi plan. Mi plan ya está en ejecución. Ya me he escogido otro rey. Ya he seleccionado otro rey y le voy a decir de qué familia. Y le indica que es de la familia de Yishai o de Isaí o también el Betlemita. Y ya sabemos que de esta familia es de donde desciende el rey David. Ahora, ya que estás en Primera de Samuel, por favor, Luigi, Primera de Samuel 16, 14, 18. Y el Ruaj de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová lo aterrorizaba. Y los siervos de Saúl le dijeron, he aquí un espíritu malo de parte de Elohim te atormenta. Ordene nuestro Señor a tus siervos que están ante ti que busquen un varón que sepa tañer el arpa. Y acontecerá que cuando te acometa el mal espíritu de parte de Elohim, tañera con su mano y te pondrás bien. Y Saúl respondió a sus siervos, buscadme ahora un hombre que sepa tañer bien y traédmelo. Y uno de los jóvenes respondió y dijo, he aquí he visto a un hijo de Isaí Betlemita que sabe tañer y es poderoso y valiente y hombre de guerra, discreto en el hablar y de buen parecer, y Jehová está con él. Entendamos que cuando dice un espíritu malo de parte de Jehová,
indica que Jehová tiene la última palabra, tiene toda la autoridad y que simplemente Él concede parte de su autoridad, pero nunca pierde el control, nunca deja de controlar las cosas. Entonces, allí cuando nosotros vemos que los consejeros rápidamente le dicen, le tenemos la solución es traer a alguien, a un músico, para que aplaque a ese espíritu. Porque acabamos de entender que los shedim significan los violentos. Alguna vez los estudiamos y dijimos significan los violentos, los virulentos, los que traen el veneno. Entonces, aquí está diciendo, señores, la mejor forma de que usted, Shaul, no sufra el control que tiene sobre usted, el control que tiene sobre un gobernante, un espíritu de estos, un espíritu maligno, es pongámosle música, no para entretenimiento, sino como para adormecer, aplacar al espíritu maligno. Alguna vez hablábamos acerca de cómo lo más parecido a la parte espiritual es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento o en la Torá completa, que es energía. Y energía o energía tiene que ver con vibración. Entonces, muchas veces la música convierte, hace como una entrelaza, como que puede participar, digámoslo así, de la parte espiritual con su vibración. Pero siempre debemos tener en cuenta, cualquiera que sea la respuesta, que la causa final y eficiente para todos los casos, para todo lo que sucede en lo espiritual y en lo material, es el plan de Jehová. Es el que prima. Ahora, dentro de todo esto ya dijimos, un espíritu de estos agobiaba la vida de un hombre como Shaul, y mires, y fíjense que es un espíritu maligno que no se ve, o sea, no estamos hablando de algo visible, pero ¿qué hace un espíritu maligno? Martica, ¿nos regalas, por favor, Primera de Reyes 22, 16 al 23, por favor? Pero el rey le dijo, ¿cuántas veces tengo que hacerte jurar que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? Entonces él dijo, vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor, y a Jehová que decía, estos no tienen amo, retorne cada cual a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no profetizaría acerca de mí el bien, sino el mal? Y él dijo, por eso, oíd la palabra de Jehová. Vi a Jehová sentado en su trono y al ejército de los cielos alrededor de él, a su diestra y a su siniestra. Y decía Jehová, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y se presentó un espíritu ante Jehová y dijo, yo lo induciré. Y le dijo Jehová, ¿de qué modo? Y respondió, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, ciertamente lo inducirás y prevalecerás. Ve y hazlo. Y ahora he aquí Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, pues Jehová ha decretado el mal contra ti. La palabra que más se repite allí es la palabra inducir. O sea, no, hay gente que dice, no, es que los espíritus malignos hacen, no, los espíritus malignos hacen que hagas, que es otra cosa, eso se llama inducir. Entonces, si algo vio este profeta fue al ejército de los cielos alrededor de Jehová, rodeando a Jehová, estando allí con él en la asamblea. Y es Jehová el que pregunta, ¿quién inducirá? O sea, el plan del Señor era inducir al error para que cayera este pueblo que que obraba de manera idólatra, iba detrás de los demonios y no detrás de la voluntad de Jehová. Y se levanta uno de los espíritus y dice, en respuesta a la pregunta, ¿quién inducirá? Es yo induciré. ¿Induciré cómo? Mediante la mentira. Entonces, ¿qué hacen los espíritus? Todos estos, todos espíritus malos, todos espíritus de tinieblas, inducir. Pero eso caracteriza a todos los espíritus.
Pero ¿qué caracteriza a los espíritus malos en sí, cualquiera de sus gamas? Es que inducen a través de la mentira. ¿Y a qué es a lo que inducen? Inducen a la caída. Y aquí en este caso, y en la mayoría de los casos, inducen a la soberbia que precede a la caída, que acontece antes de la caída. Pero volvemos a lo mismo. Remata el versículo 23 diciendo, Jehová ha decretado el mal contra ti. El plan de Jehová prevalece. Por eso a todos estos espíritus se les sigue llamando espíritus de Jehová o espíritus malos de parte de Jehová. Deuteronomio 32, 1 y 2, en sus versículos 1 y 2, 5 y el 15 al 19 nos dice, prestad oídos cielos y hablaré. Oye, oh tierra, los dichos de mi boca. Gotee como la lluvia mi doctrina, ojo, mi doctrina, y como rocío destile mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como chubasco sobre la grama. Porque he de proclamar el nombre de Jehová, atribuir la grandeza a nuestro Elohim. Versículo 5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación perversa y torcida. Esta es la causa. Ahora veamos las consecuencias del 15 al 19. Pero engordó Jesurún y tiró coces, o sea, como si fuera un asno. Engordaste, te cebaste y te pusiste rollizo, gordito. Y abandonó al Dios que lo había hecho. Menospreció la roca de su salvación. Lo provocaron a celos con extraños. Lo provocaron a ira con abominación. Sacrificaron a los demonios y no a Elohim. A dioses que no habían conocido. A nuevos recién llegados que vuestro padre no temieron. Despreciaste la roca que te engendró y te olvidaste del Elohim que te dio a luz. Lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Miren lo que aquí está pasando. Dicen que siguieron a los demonios. ¿Y cuál era la característica de esos demonios? La novedad. Entonces, muchos se han apartado incluso de la palabra de Jehová a seguir doctrinas que vienen sobre todo, proceden en su gran mayoría de Oriente, o doctrinas falsas que dicen estar enfocadas en las escrituras, pero que desconocen, contrarían y se rebelan contra las escrituras mismas. No está hablando de otro tiempo, está hablándonos en este tiempo, cuando todo eso también está sucediendo, porque lo que vemos anteriormente es solamente sombra de lo que habría de venir y de lo que se anuncia para este tiempo. Por favor, Luigi, nos regalas primera de Samuel 16, 23. Sí, dice, y cuando el espíritu de parte de Elohim acometía a Saúl, David tomaba el arpa y la tañía con su mano, y Saúl se sentía aliviado y mejoraba, y el mal espíritu se apartaba de él. Ajá. El espíritu de parte de Elohim acometía, dice, o sea, no era un espíritu que estuviese teniendo como posesión sobre Shaul, sino que lo visitaba y se retiraba. Era como que tomaba, le daba consejo, lo agobiaba y luego se retiraba. Da esa idea, lo que aquí está diciendo. Pero había algo que sí lo mejoraba mucho, la presencia del tañir, de la interpretación que hacía David. Pero es que hay que entender una cosa, el Señor ya estaba con David, ya lo había elegido a David. Por lo tanto, allí no era solamente el efecto de la música, aun cuando volvemos a lo mismo, si entendemos que los consejeros ya dicen, oigan, traigamos a un músico, era porque era la costumbre, o sea, ya se sabía, ya se hacía este tipo de prácticas. Se hacía de que cuando alguien estaba bajo el efecto de un espíritu maligno, no se obraba con autoridad, digámoslo así, se le consentía con el ánimo de aplacarlo nomás. Pero ¿por qué también? Porque mire que aquí el espíritu no era un espíritu como el que gobernaba al endemoniado Gadareno, para poner un ejemplo, sino que aquí es un espíritu que le visitaba, le atormentaba. ¿Y a quién atormentaba? Al gobernante. ¿Y eso a qué llevaba?
fácilmente hay que deducir que llevaba a que el gobernante tomaba malas decisiones. Ya que estás en Primera de Samuel, Luigi, nos regalas Primera de Samuel 18, 7 al 20, por favor. Sí, se enfadaba Shaul referente a este asunto, diciendo, ellas dan a David crédito por 10.000, pero a mí me dan crédito por solo miles. Ahora todo lo que falta es el reino. Desde ese día en adelante, Shaul no miraba a David con buenos ojos. Al día siguiente, un ruaj maligno, permitido por Elohim, cayó poderosamente sobre Shaul y él profetizó en medio de su casa. David estaba ahí tocando su arpa con su mano, como era la costumbre, y Shaul tenía su lanza en la mano y arrojó la lanza pensando, voy a clavar a David a la pared. Pero David escapó 2 veces de su presencia. Temor tenía Shaul delante de David, porque Jehová estaba con él. David no, y había partido de él. Por tanto, Shaul lo distanció de él, poniendo de comandante sobre 1.000. Sus idas y venidas se hicieron de conocimiento público. David fue prudente en todas sus empresas. Jehová estaba con él. Cuando Shaul vio que él era sabio, se atemorizó de él. Pero todo Israel y a Judá amaban a David, porque él entraba y salía delante del pueblo. Habló Shaul a David, aquí está mi hija mayor, Merai. Yo te la daré como tu mujer, solamente sé valiente para mí y pelea las batallas de Jehová. Shaul pensaba que mi mano no sea sobre él, sino la mano de los filisteos. Estará sobre él. Habló David a Shaul, ¿quién soy yo que es mi Chaín o la familia de mi Abba en Israel para ser yerno del Melech? Sin embargo, cuando fue el tiempo para dar a Merab, la hija de Shaul, en matrimonio a David, ella fue dada a Adriel, el Mecholatita, como su mujer. Michal, la hija de Shaul, se enamoró de David. Ellos le dijeron a Shaul y le complació. Cuando nosotros vemos, todo inicia, miren cómo empieza a atacar el demonio. Dice, Saúl se enfadaba. Resulta que cuando salen a batalla, David y Shaul salen a batalla, las mujeres al ver que David había vencido a los filisteos en una batalla, vienen las mujeres cantando, salen a recibir ¿a quién? ¿A David? No, salen a recibir a Shaul. Y aún saliendo a recibir a Shaul, cantaban y decían, Shaul mató a sus miles y David a sus 10.000. Entonces entra la envidia, empieza por la envidia, empieza a sentir envidia de David y por eso se enfada. Y miren que cuando se enfada, dice iniciando el versículo 10, al día siguiente, un espíritu maligno, un ruaj maligno permitido por Elohim, cayó poderosamente sobre Shaul. Le abrió la puerta. Primer elemento, el Señor se ha apartado. El Señor te habla y te dice, deja el enfado, deja la envidia, deja de vivir en el rencor, abandona ahora mismo todos esos pensamientos de rebeldía, lo que tú sabes que no está de acuerdo a la palabra. Pero como ando tan enfadado, tengo razones para pelear contra el Señor. Entonces lo único que hago con esto es abrirle la puerta a que los espíritus malignos se vuelvan mis consejeros y cobren dominio sobre mi vida. Y desde luego, cuando yo empiezo a hacer la obra de las tinieblas, empiezo por sentir lo que procede de las tinieblas y a consentirlo, el Señor ya se ha apartado en ese momento. El mismo Señor de Joshua dice, me voy porque vienes a Satán y yo no tengo nada que ver con él. Dice que Shaul miraba a David con malos ojos, o sea, ya no lo veía con buenos ojos, ya no le tenía el aprecio que decía tenerle. ¿Por qué? Porque se había enfadado
motivado por la envidia, motivado por el qué dirán también. Ah, no, es que cómo van a hablar bien de él y no van a hablar mejor de mí. Si es que yo tengo el más alto cargo, ¿cómo es que ahora vienen con este a darle más honra a este que a mí? Y miren que dice que cuando ese espíritu llegó, lo primero que hizo fue profetizó en medio de su casa. Pero ¿cuál fue la profecía que salió de su boca? Voy a clavar a David en la pared. O sea, el anuncio que hace del futuro inmediato es que va a acabar con la vida de David. ¿Esa profecía provenía del Señor? No, si el Señor acaba de decir que David, o había dicho con anterioridad, lo había coronado ya como rey, lo había designado ya como rey. Entonces, ¿de dónde procede esta profecía? De las tinieblas. Es la misma profecía que procede de las tinieblas que te dice, tú no vas a ser sano. O que te dice, oye, esa mujer que te está mirando así con deseos, correspóndele, no está tan fea. Es la misma que te da profecía y te dice, es que si tú invitas a X persona a salir y le das 2 traguitos, ya con esa persona puedes entregarte al placer. O miras, esa mentira te va a beneficiar, vas a sacar prosperidad de esa mentira. Y es la mentira que ha agobiado y que ha estado encima de muchas autoridades, de muchas decisiones individuales en la vida, y que es un espíritu maligno que aunque no lo permita el Señor, la profecía que te da procede de las tinieblas. Y mire que lo hizo 2 veces con David. Pero ¿qué era el síntoma real que tenía David? No era solamente el enfado, no era la envidia, era el temor. Ese era el verdadero motivo. Le temía al pueblo, pero después desarrolló temor por David. ¿Qué es lo que hace que el mundo persiga a los santos? ¿Qué es lo que hace que el mundo persiga a los que obedecemos? Me involucro dentro de estos. Tememos y amamos a la palabra del Señor, de nuestro Elohim. Lo que hace es el temor que tienen. Entonces, la forma como manifiestan el temor es oponiéndose incluso con violencia como lo ha hecho aquí Saúl, contra el ungido del Señor, contra la persona que es llamada por el Señor en obediencia. Y lo primero que hace es casi que aislarlo, procurar aislarlo. ¿No es lo que hace en este tiempo también con aquellos que buscamos la palabra? Somos, digamos de esa manera, impopulares. ¿Por qué? Porque lo impopular es el pecado. Porque lo impopular es la carne. Porque lo impopular es lo que procede, lo popular, perdón, es lo que procede de las tinieblas. Porque lo que hoy en día se le llama bueno, es lo que la palabra del Señor llama malo. Y llaman malo a la misma palabra del Señor. Entonces, la luz que les ilumina y la que les guía es mera tiniebla. Pero miren lo que hace Shaul. Shaul pretende ahora distanciar, aislar. Pretendió antes destruir y como no pudo destruir, ahora ¿qué intenta hacer? Alianza. Intenta traer a su terreno al siervo, intenta traer a su terreno al que ya está apartado para el Señor y lo hace a través de una mujer, de su hija. Ven, unámonos, cásate con mi hija. Pero luego a lo último dice, la verdad es mi hija mayor, entonces es demasiado regalo para David. Pero cuando descubre que su hija, Mical, ama, se siente atraída por David, se siente atraída por el siervo, decide que esto sí le complace, entre otras cosas, ¿por qué le complace? Le complace porque él jura que David, al unirse a Mical, va a someterse con mayor, digamos, con mayor humildad, con mayor entrega a la voluntad de Shaul, que realmente es la voluntad del espíritu que controla a Shaul en ese momento. Entonces, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál sigue siendo la respuesta de David? La respuesta de David sigue siendo humildad. Y por eso David le dice a Shaul, le dice, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi vida? ¿Qué es mi familia? ¿Para ahora venir a emparentar con el rey? No, es demasiado regalo para mí. Él mantiene la humildad. ¿Qué dice la enciclopedia judía? La enciclopedia judía declara, y leo textual,
Posiblemente el espíritu maligno que inquietó a Shaul era originalmente un demonio, según también lo declara Josefo en Antigüedades 6, capítulo 6, versículo 8, convertido en un espíritu maligno proveniente de Jehová en el texto masorético enmendado. Sin embargo, ninguno de estos demonios tiene realmente un lugar en el sistema de la teología bíblica. Es el Señor quien envía la pestilencia y la muerte, el deber y el reshed, el rayo de fuego. Son sus heraldos. Los shedim son no dioses o sean reconocidos como no dioses. No hay poder sobrenatural más allá del poder de Jehová. Es posible, sin embargo, que así como en una etapa posterior del desarrollo del judaísmo, los ídolos fueron considerados como demonios, las deidades cananeas fueron, ya sea en desprecio o como poderes que seducían a los hombres, a la idolatría llamados Shedim por los sagrados escritores. Entonces, uno de los elementos que allí está hablando acerca de la idolatría, o sea, de obedecer a la voluntad de los ídolos, de lo que no son Dios, de lo que son dioses falsos. La entrega a ellos es inducida por los mismos Shedim, por los mismos demonios, por los mismos espíritus malignos, sean estos los espíritus de los Sirim caídos con las mujeres en sexo, sean estos los serafín que fueron arrastrados por la cola de Hasatán mediante engaños para desobedecer y rebelarse contra el Señor, de la calidad que sean, todos estos vienen con la tarea de engañar, de inducir a que nosotros nos rebelemos, a que obedezcamos a las tinieblas antes que a la luz. Inducen al odio, inducen al menosprecio, inducen al temor. En el hebreo temor es yaré, el Strong 3372, que significa temor, asombro, miedo, reverencia, susto. Obedecer a cualquiera de estos sentimientos procede de las tinieblas y nos induce al engaño. Nos induce a obedecer a las tinieblas creyendo estar obedeciendo a la luz, creyendo estar incluso obedeciendo a nuestro instinto de conservación. Y este engaño nos atrae al creyente hacia la muerte. La altivez que expresaba Shaul es la misma altivez que hoy se expresa por las autoridades, por los gobernantes, contra toda la verdad de la palabra, induciendo a los pueblos a generar en ellos temor, y de ese temor se origina, un temor que se origina en el engaño, la confusión. Habíamos visto ya dentro de la misma quinta trompeta que uno de los elementos que el Señor promete para con su pueblo es que su pueblo no andará confundido. Pero los pueblos de la tierra hoy, en el tiempo de la mayor cantidad de información, anda más confundido. La gente ya no distingue entre las noticias verdaderas y las noticias falsas. La gente ya no distingue entre lo que es mera farándula, mero espectáculo y lo que es la verdad. La gente está más dispuesta a la mentira ahora que decimos tener más fuentes para conocer la verdad. Shaul se escudaba en una cosa. Se escudaba en creer que él luchaba las batallas de Jehová y por eso invitaba a Shaul a que combatiera a su lado las batallas de Jehová. Y la verdad es que Shaul, si nosotros vemos, jamás hizo Teshuvá, jamás se arrepintió para que el Espíritu del Señor volviese a su vida, para que volviese a ser acepto de Jehová. Él nunca se arrepintió, nunca vemos una expresión de arrepentimiento para alinearse al plan del Eterno. Primera parte, el espíritu se aparta. Segunda parte, los espíritus malignos despiertan sentimientos que nos engañan y nos arrastran a tener las decisiones guiadas por las tinieblas. Jueces 9, 22, 23 nos dice, y Abimelech imperó sobre Israel 3 años. Luego Elohim suscitó un espíritu maligno entre Abimelech y los señores de Siquén, de modo que los señores de Siquén traicionaron a Abimelech. Abimelech había mandado matar
y engañado a todos los hijos de Gedeón. Y él se había puesto en el gobierno para que la línea de Gedeón no tuviese ningún tipo de gobierno. Pero ahora el Señor, en correspondencia a ese mal acto, a esa traición que había hecho para con Gedeón, Abimelech, ahora despierta un espíritu de traición. Entonces, sabemos que los espíritus inducen. Los espíritus malignos inducen a través de la mentira. ¿E inducen a qué? Ya dijimos, inducen a gobiernos, a malos gobiernos, inducen a tomar decisiones desde las tinieblas, inducen al temor, pero aquí inducen a la traición. Dividen, pero dividen a través de la traición. Luigi, por favor, nos regalas Isaías 19, 9 y 17. Sí, a los que urden el lino cardado serán confundidos, y los que tejen el lino fino palidecerán. Los amos estarán consternados, los jornaleros apesadumbrados. Necios son ciertamente los príncipes de Zoán. Los sabios de Faraón han dado un desatinado consejo. ¿Cómo diréis al sabio Faraón, soy discípulo de sabios, discípulo de antiguos reyes? ¿Dónde están tus sabios? Que te digan ahora y te hagan saber lo que Jehová Sebaot resolvió sobre Egipto. Necios son los príncipes de Zoán, los príncipes de Nof han sido engañados. Los caudillos de sus tribus han hecho extraviar a Egipto. Jehová ha infundido en ellos un espíritu de error. Como el borracho da traspiés vomitando sus consejeros, descarrían a Egipto en todas sus empresas. Nada de lo que hagan aprovechará a Egipto, sean cabeza o cola, palma o junco. Aquel día los egipcios serán como las mujeres, temblarán y estarán aterrorizados por la mano que Jehová Sebaot habrá lanzado contra ellos. Judea será espantado para Egipto. Su sola mención le producirá terror por el designio que Jehová Sebaot ha determinado contra Egipto. Aquí habla de otros elementos que también son producto o son los elementos que incitan, o sea, o son producto de estos espíritus malos, o son elementos que generan, que causan, que predisponen para que estos espíritus malignos tomen control. Andar confundidos, andar dice, cuando habla de la palabra palidecerán, es como andar sin esperanza, andar en angustia, andar consternados, apesadumbrados, lo nombra. Y luego dice que ciertamente por estos espíritus de error, por este espíritu que hace extraviar, dice que el consejo que reciben los gobernantes es un consejo desatinado. Es el consejo, es como tratarle de marcar una línea recta a un borracho. Cuando coja una escala, el borracho tiene que caer, tiende a caer, a dar el traspiés. ¿Por qué? Porque simplemente han recibido un espíritu de error. Este espíritu de error es el que induce a que los consejeros se extravíen, a que haya engaño entre los príncipes, a que entre los caudillos haya como confusión, desatino. Y luego dice el Señor que por la influencia de este tipo de demonios, todo lo que hagan estos gobernantes será sin provecho. Solamente andarán aterrorizados. Y tenemos que ver este tiempo para darnos cuenta que han querido inducir al error y al terror, a las dos cosas. Al error que, según lo que la etimología nos indica, significa vagar, andar sin rumbo, fallar, no dar con el blanco, equivocarse. Se vincula a la raíz ers, que significa estar en movimiento sin un objetivo o un destino preciso o acertado. Llevar al error es andar en mentiras.
Llevar al error es andar en engaño, es ser inducidos a extraviarnos, es ser inducidos al error. Ya dijimos, se aparta el Señor y el terreno se hace más que propicio para el ataque de los malos espíritus. Se generan ciertos sentimientos, llamémoslo emociones, que pueden predisponer a que el espíritu maligno llegue. Y todos estos sentimientos son contrarios a la palabra del Señor. Sentimientos de envidia, de enfado, sentimientos de venganza, incluso sentimientos de autoconmiseración, de menosprecio hacia sí mismo, sentimiento incluso de seducción, de entrega a las pasiones. Todo esto predispone. ¿Pero predispone para qué? Para ser inducidos por los malos espíritus a una mala toma de decisiones, a extraviarnos, a andar en error, a andar en confusión, a andar palideciendo de angustia, a andar en temor, a andar en engaño, a través de la mentira que procede de las tinieblas. Cuando hablamos de confusión, la palabra confusión significa acción de mezclar y fundir completamente, el desorden y revoltijo. Y también estado de los sentidos o del pensamiento en que uno es incapaz de discernir nada y todo lo percibe como revuelto. No hay claridad. Y muchas personas se acostumbraron a esto. Se acostumbraron a vivir sin un objetivo claro, en error, pero también a vivir con todo mezclado, en medio de confusión, simplemente siguen la marcha de la confusión. Es como dejarse arrastrar por el río. Y son la gran multitud. Y todo esto, así no lo querramos creer, así muchos crean que es mera coincidencia, realmente es el actuar de las tinieblas, es el actuar de los malos espíritus. ¿Por qué viene a ser relevante esto en este tiempo? Porque hemos visto, lo hemos escuchado allí en la palabra del Señor, que cuando actuaba sobre Shaul estaba actuando sobre un gobernante. Pero ahora, cuando hablamos en Isaías, está actuando, y también cuando hablamos de jueces, también sobre un gobernante. Pero ahora que hablamos de Isaías, habla de del actuar de este espíritu sobre el gobernante y a través del gobernante sobre todo un pueblo. Se va expandiendo la influencia de un espíritu maligno. ¿A través de qué? A través de un gobernante para este caso. A través de los consejeros de este gobernante, a través de los que rodean al gobernante. Hoy en día las naciones se rodean e incluso son influenciadas por los gobiernos que son supranacionales, que van por encima de la palabra nación, que son organizaciones entre estados de diversa índole, organizaciones económicas, organizaciones políticas, organizaciones supuestamente apuntándole a la paz y la seguridad, pero que realmente se vuelven más que consejeros, se vuelven dictadores sobre las naciones y sobre esas naciones determinan las políticas a seguir, políticas de temor, políticas de terror, políticas de confusión. Martica, nos regalas, por favor, Isaías 29, 9 al 18, por favor. Isaías 19. 29. Isaías 29, 29. del 9 al 18 dice, asombraos y quedad atónitos, deslumbrados y quedad ciegos, embriagados y no de vino, tambaleados y no por el licor, porque Jehová ha volcado sobre vosotros, oh profeta, un espíritu de letargo, y ha cerrado vuestros ojos, oh videntes, y cubierto vuestras cabezas. Y así, toda revelación os ha venido a ser como palabras en un rollo sellado, que se da a uno que sabe leer y se dice, lee ahora esto. Y responde, no puedo porque está sellado. Luego se le da el rollo al que no sabe leer diciendo, lee ahora esto. Y él responde, no sé leer. Dice pues Adonai, ya que este pueblo se me acerca con la boca y me honra con los labios mientras su corazón está lejos de mí y su temor para conmigo es mera rutina de preceptos humanos.
Yo seguiré prodigando prodigios asombrosos a este pueblo, hasta que fracase la sabiduría de sus sabios y se desvanezca la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que ahondan para ocultarle sus designios a Jehová. Hacen sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién se entera? Craso error, como si el barro se considerara alfarero, o como si la obra dijera al hacedor, no me ha hecho, como si la vasija dijera al alfarero, no me entiende. Craso error, está diciendo el Señor allí. Está diciendo craso error, ¿por qué? Miren que aquí le está diciendo que el Señor ha volcado sobre los profetas un espíritu de letargo. Recordemos que cuando se le pregunta al endemoniado gadareno, ¿cómo te llamas al demonio que está dentro? Dice, legión somos. O sea, espiritualmente tenemos que ver que no solamente es el poder que tiene un espíritu de estos, sino la cantidad de espíritus que existen. ¿En dónde? Hemos leído al principio en Enoc que sobre la faz de la tierra. Cuando hablamos de espíritus malignos, hablamos de la tierra, sobre la faz de la tierra o las profundidades de la tierra o a nivel terrenal, material. O sea, son seres espirituales que se mueven en un plano espiritual, pero también tienen la potestad, el poder, la facultad de moverse dentro de las potestades, dentro del el plano material. ¿Sí? Y estos espíritus han sido dados para traer falsa revelación. Incluso dice, para que no entiendan la palabra. El mismo Pablo dice que el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz de la verdad. Ese es el efecto. Inducir al error es uno, pero inducir al error ocultando la verdad es otro. Y le llama espíritu de letargo, o sea, un espíritu como de pereza, desinterés por la palabra, un espíritu de distracción para que la vida material y la vida física, la vida carnal prevalezca, se le dé mayor importancia y busque dársele mayor placer a esta, que con placer la voluntad del Eterno manifiesta en su palabra. Luigi, por favor nos regalas Isaías 19, 1 al 4. Sí, dice, una carga de Egipto, mirad Jehová cabalgando en nube veloz, entra en Egipto, ante él se tambalean los ídolos de Egipto, el corazón de los egipcios se derrite en ellos. Incitaré a egipcios contra egipcios, cada uno peleará contra su hermano y cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. El espíritu de Egipto se trastornará dentro de sí y destruiré sus planes. Consultarán a ídolos y a hechiceros, a nigromantes y a adivinos. Entregaré a Egipto en mano de un amo cruel, un rey fiero. Los dominará, dice el soberano Jehová Sebaot. El Señor de los ejércitos, Jehová Shabbat. Miremos aquí que el Señor está diciendo sobre Egipto una profecía que realmente corresponde a nuestro tiempo. Entregaré a Egipto en manos de un amo cruel. Un rey fiero los dominará. ¿Quién dice esto? El soberano que es Jehová Shabbat. Tambalean porque la guerra aquí es espiritual. La forma de combatir la mala influencia, el mal gobierno, es espiritual. La forma como se combate las tinieblas, la forma como se combate el error, la confusión, es mediante el espíritu, mediante la obra de Jehová en nuestras vidas. Porque Jehová no ha perdido el control, porque el plan del Señor es el que se sigue cumpliendo, es el que se sigue obrando. Porque por más que los pueblos se rebelen contra el Señor, igual el Señor ha trazado un plan y ese plan se cumplirá. No importa que se revele la totalidad de los seres humanos, el Señor cumple su plan para con nosotros, su creación. Isaías 24, 10 al 23 nos dice,
Quebrantada está la ciudad del caos. Toda casa está cerrada para que nadie pueda entrar. Hay lamento en la plaza por la falta de vino. Todo gozo se ha ensombrecido. La alegría se ha ido de la tierra. En la ciudad solo quedan escombros. Sus puertas han sido heridas con la ruina. Está hablando para toda la tierra. ¿Por qué? Porque luego dice, en medio de la tierra y en medio de los pueblos, sucederá lo que en el vareo del olivo o en el rebusco después de la vendimia. A causa de la majestad de Jehová, alzarán la voz desde el poniente, o sea, desde donde se oculta el sol, diciendo, aclamad desde el oriente a Jehová, de las costas del mar al nombre de Jehová, el Elohim de Israel. Desde el confín de la tierra oiremos cánticos, gloria al justo. Pero yo digo, qué dolor hay de mí. Los traidores traicionan, los traidores traicionan traidoramente. Terror, fosa y red sobre ti, oh morador de la tierra. El que escape del grito de pánico caerá en la fosa. El que salga del fondo de la fosa quedará atrapado en la red. Las ventanas de lo alto se han abierto. Y miren para qué. Se conmueven los cimientos de la tierra. La tierra se sacude y se agrieta. La tierra se deshace en pedazos. La tierra tiembla una y otra vez. La tierra se tambalea, vacila como un ebrio, se tambalea como una barraca. Tanto le pesa su pecado. Es fruto de su pecado ese tambaleo. Se desploma y no se alza más. Aquel día Jehová castigará en lo alto al ejército de las alturas y a los reyes de la tierra en la tierra. Se agrupan en montones y quedan encerrados, presos en mazmorras. Después de muchos días serán visitados. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová Shabaoth reine en el monte de Sión y en Jerusalén y la gloria esté delante de sus ancianos. Cuando venga el Señor, que está muy próximo a venir, Yehoshua, vendrá a juzgar a los reyes de la tierra, pero también a los espíritus de engaño que habrán engañado a los gobernantes de la tierra y a la tierra misma. La tierra que andará tambaleante de aquí para allá en medio de confusión y en medio de su confusión tomará decisiones erróneas. Tomará la decisión por las tinieblas, por las pasiones del cuerpo, por el engaño, por la mentira, por la comodidad y no por la palabra del Señor. Está profetizado por el Señor. Pero esto tendrá un fin. Ese fin será la venida y el reino de Jehová Shabaoth en el monte de Sión, en Jerusalén, y nosotros por 1000 años con él. Amén. Martica, ¿me regalas por favor Isaías 29, 17 al 24? Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en Carmel y el Carmel será considerado un bosque. Aquel día los sordos oirán las palabras del rollo y los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Los humildes volverán a alegrarse en Jehová y el más pobre de los hombres se regocijará con el Santo de Israel, porque no quedarán tiranos, se acabarán los cínicos y serán extirpados todos los que se desvelan por hacer el mal. Los que con palabras inducen al hombre a pecar y tienden trampas al que defiende en el juicio y pervierten la causa del justo con falsas argumentaciones. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob: ya no se avergonzará más Jacob, ni se sonrojará su rostro. Cuando vean lo que hace mi mano en medio de ellos, santificarán mi nombre. Sí, santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu tendrán inteligencia y los murmuradores aprenderán la lección. Esa es una promesa del Señor para este tiempo, porque está diciendo que en el tiempo que vendrá ya no habrá gobernantes que anden como tiranos, ya no quedará espacio para el cínico, ya serán extirpados todos aquellos que hacen el mal. Por lo tanto, está hablando de una tierra, una nación, una ciudad, una habitación en la cual los santos que el Señor ha lavado con su sangre, los que ha apartado para sí, los que obedecemos y tememos
a su palabra, estaremos con Él. Y no tendremos vergüenza, sino que como santos del Señor, viviremos en regocijo, en gozo, delante de su presencia, sí, para siempre con Él. Iniciamos con Apocalipsis 9. Y en Apocalipsis 9 vimos que de las tinieblas, de aquel humo salían langostas, espíritus de engaño, espíritus que inducen al error, espíritus que se levantan y tienen un aguijón con un veneno. Y ese veneno es el veneno de la mentira. Pronto entenderemos, al continuar con el estudio, que este aguijón de mentira, este aguijón de engaño, por eso es que no causa daño a lo verde, no causa daño a las plantas, causa daño es a los hombres que han decidido, no es que el Señor les haya convencido, han decidido creer más a las tinieblas que a la palabra, han decidido apartarse de la verdad para creer a la mentira, han decidido someterse a sus pasiones, dejarse arrastrar por las tinieblas y desconocer, creer que haciendo oído sordo de la palabra o creer que engañándose a sí mismos podrán burlarse del juicio del Eterno. Y eso no pasará. El juicio del Señor está determinado porque está dentro de su plan. Gobernar a las tinieblas y estar por encima de toda la creación también está dentro de su plan. Y el Señor lo cumplirá porque su plan él no se aparta de su plan ni un milímetro. Entonces, estas langostas que salen del foso de la tierra, el Señor lo ha dicho, son aquellos espíritus que se apartaron del Señor, de la voluntad del Señor, y teniendo relaciones con mujeres, tuvieron hijos y son conocidos como demonios o shedim. Pero además está a Satán, están aquellos querubín, serafín que le acompañan. Y estos han sembrado la maldad a tal punto que los gobernantes de la tierra y que los pueblos mismos han creído más al engaño, han sido seducidos por el engaño, más que acoger a la verdad. Y la verdad es la que nos trae a vida. Como Shaul con David, empezarán por oposición hasta tratar de llevarnos a aquellos que creamos en la palabra a la muerte. Y al ver que no fue posible matar la palabra, al ver que no fue posible llevar a la muerte toda la verdad que aparece en las escrituras, entonces ahora estamos en el tiempo en el cual quieren casarnos con una descendiente de Shaul. Quieren llevarnos a que participemos de las tinieblas y hagamos alianza con las tinieblas. Y son muchos los que ya la han hecho. Por eso el Señor habla de que antes de la venida del Señor es necesario la apostasía. La apostasía es cuando los que andamos en luz o los que deberíamos andar en luz decidimos más bien aliarnos, hacer un solo grupo con las tinieblas. Y la luz y las tinieblas no se mezclan. La luz cuando llega a ser parte de las tinieblas ya deja de ser luz y se convierte enteramente en tinieblas. Esta es la obra de los sherim, es la obra de los demonios. Pero los demonios no son los que van a pasar por juicio. Los que van a pasar por juicio son aquellos que se dejan inducir por las tinieblas. Ojo con los malos sentimientos. Ojo con las emociones que no corresponden a la palabra. El Señor los llama incluso obras de la carne. Nosotros debemos vivir es en la luz, en obediencia a la palabra, en cada sentimiento, cada pensamiento, cada emoción, cada decisión, cada obra, cada obediencia a la autoridad. La palabra está por encima de todo, porque es el plan divino, el plan perfecto de Jehová, para siempre. Shalom, mis hermanos, bendiciones. Y la palabra está puesta para que la obedezcamos, no para que hagamos juicio sobre ella. Bendiciones. Shalom. Hasta la próxima.